Familia. Nadie que me proteja cuando me destruyan. Y cuando regrese, sin previo aviso, el pasado deberá inclinarse ante mi presencia. Hola a todos. Cuando tenía 19 años, mi hermana me dijo que yo era una vergüenza para la familia. Lo dijo en voz baja, pero cayó como una cuchilla. Una semana después, mi padre cambió las cerraduras. Mi madre dejó una bolsa con mi ropa en el porche. Sin despedida, sin explicación, solo silencio. Dijeron que yo era imprudente, emocional, incapaz. Pero la verdad es que simplemente no podía quedarme callada sobre lo que ellos hicieron. Durante 15 años desaparecí. Cambié mi nombre, me corté el cabello, borré todo rastro de quién era. No porque me avergonzara, sino porque sabía que nunca me dejarían avanzar si supieran que lo había hecho. Entonces, una tarde, entré a una sala del tribunal donde mi hermana estaba siendo juzgada. No hablé, no fue necesario. El juez se detuvo, entrecerró los ojos hacia el fondo y preguntó: ¿Es esa Camille Reyes, la gobernadora? Todas las cabezas se giraron de golpe. La boca de mi hermana se abrió de par en par. Y en ese momento suspendido, todos los años que pasé enterrada bajo su silencio se rompieron en algo distinto. Solían decir que yo era un fracaso, pero ahora lo único más fuerte que su silencio era el sonido del mundo finalmente viéndome. Estoy a punto de compartir algo muy cercano a mi corazón, pero antes, puedes saludarme en los comentarios o decirme de dónde eres. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy sola en esto. Y si mi voz resuena contigo, aunque sea un poco, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Gracias, y ahora déjame contarte todo. El aire en San Antonio era espeso por el calor, y dentro de la casa de los Reyes, estaba cargado de expectativas. Nos habíamos reunido alrededor de la mesa del comedor, de madera pulida, reflejando el suave resplandor de la lámpara de araña encima. Era una cena de domingo, una tradición que mi padre, Manuel Reyes, mantenía con precisión militar. En la cabecera de la mesa estaba él mismo, jefe de policía retirado, patriarca y comandante de todo lo honorable. Alzó una copa hacia Isabella, su primogénita, mientras su imagen aparecía en la pantalla silenciada del televisor detrás de nosotros. «Esa es mi niña», dijo con orgullo, fiscal del distrito del condado de Bexar y ahora destacada en CNN. Una verdadera Reyes. Yo estaba sentada en el extremo opuesto, con el tenedor suspendido sobre el plato, la mirada baja. Nadie me miró, nadie preguntó cómo había sido mi graduación. Caminé por el escenario la semana pasada con un título en humanidades, no en derecho, no en medicina. Ni siquiera les dije la fecha. Sabía que no vendrían. Siempre fui la rara, cuadernos de dibujo en lugar de libretas legales, Rilke y Simone Weil en mi mochila. Leía filosofía en los parques, pintaba al amanecer y me sentaba en silencio durante las comidas familiares, como un eco distante de alguien que alguna vez importó. Tenía 23 años, y era brillante de formas que ellos no entendían, y nunca intentaron entender. Entonces llegó la tormenta. Empezó con una notificación en mi teléfono. Un mensaje de una amiga, luego otro, luego un buzón de voz que ni siquiera quise escuchar. Para cuando abrí mi portátil, ya estaba en todas partes, un video privado mío, grabado durante las vacaciones de primavera, ahora era público. Mi rostro, mi cuerpo, mi voz, todo robado, subido y compartido. El responsable, mi exnovio, amargado y vengativo después de que terminara con él. No sabía que aún tenía el video. Ni siquiera tuve tiempo de llorar antes de que mi mundo se derrumbara. Isabella lo encontró primero, eso lo supe solo después. Lo envió directamente a mi padre con una sola línea: necesitas actuar antes de que esto empeore. No para protegerme a mí, sino para proteger el nombre de la familia. Esa noche no hubo cena. Manuel irrumpió en mi habitación, la furia emanando de él como humo. ¿Tú crees que te criamos para esto, para que el mundo te vea como una maldita? No terminó. No hacía falta. Yo no lo publiqué, murmuré con la voz quebrada. Yo fui la violada. Tú violaste el nombre Reyes, espetó, lanzando mi diploma universitario sobre la cama como si fuera una factura que se negaba a pagar. ¿Quieres vivir como basura? Entonces hazlo sin mi nombre, sin mi techo ni mi dinero. Mi madre, Teresa, estaba de pie en el umbral, su rosario fuertemente enrollado entre los dedos. No dijo nada. Ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Me volví hacia Isabella, quizás esperando algo, cualquier cosa. Pero ella simplemente se quedó inmóvil, manos entrelazadas, mirada fría, sin siquiera parpadear. Hice mi maleta en silencio,
Algo de ropa, mis cuadernos, mis diarios, la mochila roja que llevaba desde primer año. La luz del sol se filtraba por las persianas, cortando la habitación en sombras. Cuando entré en la sala, Manuel me esperaba. Colocó mi tarjeta bancaria sobre la mesa. No llames. No escribas. Mi madre me observaba desde detrás de la cortina mientras salía al anochecer sofocante. No saludé, no hablé. Solo miré. La primera semana dormí en el coche de una amiga. Luego, su amabilidad se desvaneció. Para el 7º día, estaba en un autobús Greyhound rumbo al norte. Denver, tal vez. O algún lugar más tranquilo. Algún lugar donde a nadie le importara quién solía ser. En la segunda noche de ese viaje, bajo un paso elevado justo fuera de Santa Fe, hice algo pequeño y definitivo. Saqué un cuaderno viejo encuadernado en cuero, uno que contenía cumpleaños de la familia, recetas caseras, notas que mi madre solía dejarme en la lonchera. Arranqué cada página lentamente y las alimenté al fuego pequeño, hasta que no quedó nada más que cenizas. La noche estaba quieta, la llama suave y hambrienta. Miré fijamente el resplandor, luego giré hacia el espejo retrovisor del autobús estacionado detrás de mí. Vi mi reflejo, cansado, traicionado, ardiendo. Y susurré, no me queda nada que perder, así que empezaré con lo que queda de mí. Denver era gris ese invierno, y el frío tenía una forma de colarse entre la ropa, la piel y cualquier esperanza que aún me quedara. Vivía en un apartamento compartido, uno de esos edificios deteriorados con pintura descascarada, lavabos manchados de óxido y paredes tan delgadas que tosían cada sonido dentro de tus huesos. La renta era barata, la calefacción poco fiable. Mi habitación apenas tenía espacio para un colchón, una mesa plegable y un espejo agrietado, pero era mía. Trabajaba constantemente. Por las mañanas servía panqueques en un restaurante sobre la avenida Colfax, memorizando pedidos y nombres que olvidaba en cuanto salía. Por las tardes limpiaba una clínica médica local, fregando pisos aún pegajosos con toses infantiles y esperanzas envejecidas. Las noches las pasaba encorvada sobre un teclado de segunda mano, ingresando datos para una empresa de logística que ni siquiera sabía mi apellido. Por las noches, cuando el ruido se asentaba y el silencio presionaba contra mis costillas, escribía. No palabras completas, solo fragmentos en un código que inventé de niña, un diario que solo yo podía entender. Era mi manera de sangrar sin dejar manchas. Cada página que llenaba era un susurro que no me atrevía a decir en voz alta. También pintaba. No con frecuencia, la pintura era cara. Pero una noche, después de un turno particularmente brutal, usé un cepillo de dientes viejo, lo mojé en acrílicos de tienda de dólar y creé una pieza que parecía un cuerpo colapsando sobre su propia sombra. La colgué en el rincón más alejado de la habitación, detrás de la cortina. Nadie nunca preguntó por ella. Eso me pareció correcto. Luego llegaron las tijeras. Una mañana, sin previo aviso, me corté el cabello frente al espejo del baño, los mechones cayeron al lavabo como pétalos muertos. No fue dramático, no fue una crisis. Fue una decisión, una muda. Me registré con un nuevo nombre en la bolsa de trabajo local, Kiamar, lo justo para ocultarme a plena vista, lo justo para convertirme en alguien nuevo. Una noche, en la clínica durante un turno de madrugada, escuché gritos en español. Salí al pasillo y vi a una mujer, pequeña y aterrada, sosteniendo a un niño, mientras un oficial uniformado la acosaba con un montón de papeles. Firma aquí, ladró el oficial. Ya está procesado, solo firma. La mujer no entendía, o tal vez sí, pero el pánico la congelaba. Intervine, con el corazón golpeando fuerte. Ella no va a firmar eso, dije, con voz firme. ¿Y tú quién diablos eres? Ella no va a firmar, repetí. Tomé el formulario. Su sistema está desactualizado. Estos papeles no son válidos. Era mentira. Pero funcionó. El oficial dudó, gruñó y luego se fue. La mujer lloró en silencio sobre la chaqueta de su hija. Esa misma semana me llamaron a una pequeña oficina, donde pensé que me iban a despedir. En cambio, me encontré sentada frente a un hombre llamado Rafael Delgado, director de Proyecto Libre, una organización sin fines de lucro que ayudaba a inmigrantes indocumentados. Sabes, la mayoría de las personas no hace lo que tú hiciste, me dijo. Lo sé, respondí. La mayoría todavía tiene algo que perder. Sonrió. Ven a trabajar con nosotros. Pero no como limpiadora. Empecé desde abajo otra vez. Llevaba café, traducía documentos, hacía mandados. Pero observaba. Aprendía.
Comencé a redactar propuestas, luego a escribir planes de alcance comunitario. Con el tiempo, coordinaba subvenciones y equilibraba presupuestos. Tomaba cursos de políticas públicas en línea por la noche, estudiaba leyes migratorias los fines de semana, asistía a reuniones del Consejo Municipal solo para entender el lenguaje del poder. Nunca volví a usar la palabra hogar. No en voz alta. Pero un día, después de conseguir vivienda de emergencia para una familia de 4 que huía de la violencia del cartel, una joven pasante me preguntó, ¿por qué haces esto? Me detuve. No necesitaba pensarlo. No tengo una familia a la que volver, le dije. Así que estoy construyendo un lugar donde quizás yo pueda pertenecer. Y de algún modo, en los espacios entre hacer el bien y permanecer invisible, comencé a recordar cómo respirar otra vez. 3 años después de aquella noche en que arranqué una orden de deportación de las manos de una madre aterrada, me encontraba en una cámara del ayuntamiento con paneles de madera, hablando con una voz tan serena que retumbaba como trueno. Me había convertido en una presencia familiar en el mundo de la defensa migratoria en Denver, aguda, incansable, inquebrantablemente ética. Mi reputación no era ruidosa, pero era sólida. La gente escuchaba cuando hablaba, incluso quienes no estaban de acuerdo conmigo. Ya no era solo la chica que una vez limpiaba pisos de consultorios. Me había ganado un lugar en el Consejo Asesor de Políticas Migratorias local. No era glamuroso, no venía con caravana de autos, pero era poder real, del tipo que da forma a la legislación antes de que alguien se dé cuenta de que ya es ley. La reunión de ese día fue tensa. Un concejal conservador, con la corbata almidonada y la mandíbula permanentemente apretada, abogaba por aumentar la cooperación con AS en los refugios de Denver. Sentada al final del panel, esperé a que terminara. Luego me incliné hacia adelante, mi voz firme. Si la ley se niega a crecer con la justicia, dije, entonces la justicia deja de ser legal y empieza a ser ornamental. La sala se quedó en silencio. Algunas personas aplaudieron. El concejal no respondió. Después, un periodista del Rocky Mountain Chronicle se me acercó en el pasillo. Joven, entusiasta, con mirada aguda. Nos encantaría hacer un reportaje sobre ti, dijo. Líder local, defensora de inmigrantes, el rostro del cambio, ese tipo de cosas. Parpadeé. Algo en mi estómago se revolvió. Solo si no usas mi nombre completo, respondí. Él frunció el ceño, confundido. Sin foto de perfil, y puedes llamarme C. Reyes. Se detuvo, luego asintió. Está bien, ¿por qué tanto secreto? Sonreí con cortesía, pero mis ojos no. Ya me han visto de las peores formas. Esa noche, en mi pequeño estudio, que ya no era el lugar derrumbado donde caí por primera vez, pero seguía siendo modesto, encendí una vela. Lo hacía todas las noches, siempre frente a la misma fotografía. Era un retrato familiar antiguo, excepto que había rascado mi propio rostro con una moneda. Lo que quedaba era una mancha fantasmal, justo donde antes estaba mi sonrisa. Susurré las mismas palabras que repetía cada noche antes de apagar la llama, que te recuerden por lo que haces, no por cómo te llamaban. Algunas noches me preguntaba si mi madre aún guardaba fotos mías, o si mi padre alguna vez le dijo a alguien que seguía viva. No los buscaba en Google. No miraba sus redes sociales. La distancia era intencional y necesaria. Sanar no siempre es avanzar. A veces es construir muros lo suficientemente altos como para poder crecer salvaje dentro de ellos. Una compañera en Proyecto Libre, una mujer negra mayor llamada Marian que había trabajado en el gobierno de la ciudad durante 2 décadas, me preguntó una vez, ¿alguna vez piensas en dejar que la gente sepa quién eres realmente? Me encogí de hombros. Ellos saben quién soy. Me refiero a tu pasado. Negué suavemente. No estoy escondiéndome. Simplemente no estoy lista para ser vista por personas que antes miraban a través de mí. La verdad era que temía más ser reconocida que ser descubierta. Temía ser malinterpretada, convertirme en la historia en lugar de ser la voz. Pero el progreso tiene una forma de perseguir a quienes intentan moverse en silencio. Unas semanas después, me encontraba detrás de un modesto podio en un evento en un parque público. La multitud no era grande, quizás 70 personas, pero me escuchaban. Cuando anuncié mi intención de postularme para la Cámara de Representantes del Estado de Colorado como candidata independiente, mi voz no tembló. No estoy aquí para representar a un partido, dije. Estoy aquí para representar a las personas que nunca son invitadas a la mesa, pero que la cargan sobre sus espaldas cada día. No hablé de mi infancia. No les conté que alguna vez dormí en mi coche. No mostré fotos familiares brillantes. Mis materiales de campaña eran limpios, centrados en políticas,
sin fotos sonrientes, solo un eslogan: deja que el trabajo hable primero. Y con eso, entré en otro tipo de lucha. No solo por los demás, sino por mí misma. Por el derecho a reconstruirme sin pedir permiso, sin disculparme y sin ser vista, a menos que yo lo eligiera. Todo empezó con un titular que no esperaba ver: fiscal del distrito bajo investigación por manipulación de pruebas. El nombre debajo era demasiado familiar: Isabella Reyes. No había pronunciado ese nombre en años. No permitía que viviera en mi boca. Pero ahí estaba, impreso en negritas, ineludible. La noticia estalló durante un fin de semana. Un denunciante acusó a Isabella de manipular pruebas en un juicio migratorio que involucraba a una madre de Honduras que enfrentaba la deportación. Activistas lo llamaban una traición a la justicia. Los aliados legales de Isabella decían que era una cacería de brujas. Las consecuencias eran graves: inhabilitación, una acusación penal y posiblemente prisión. Para mí, fue como escuchar una explosión distante, lo suficientemente fuerte como para sentirla en el pecho, pero demasiado lejos como para hacer algo al respecto. Mi equipo de prensa reaccionó rápido. Recomendamos que te mantengas neutral, dijo una asesora. Eres una gobernadora en funciones. Esto podría ponerse feo. Otra añadió: no es tu lucha. Deja que se desarrolle. Pero yo no lo vi así. No porque quisiera defender a Isabella. Dios, no. Sino porque había demasiados fantasmas en esa sala, y uno de ellos llevaba mi nombre. Reservé un vuelo a San Antonio. Sin comunicado de prensa. Sin escoltas. No se lo dije a nadie. Cuando llegué al tribunal, llevaba pantalones negros, un abrigo discreto y gafas oscuras. Entré por una puerta lateral y tomé asiento en la última fila, donde vivían las sombras. La sala del tribunal era fría, casi clínica. Los abogados barajaban papeles, los reporteros susurraban a micrófonos diminutos. Isabella estaba sentada al frente, impecable como siempre, su postura recta, los labios apretados en esa vieja expresión que conocía tan bien. Parecía intocable, controlada, pero había tensión en sus manos. Entonces entró la jueza Audrey Jameson. La recordaba. Audrey había hablado en una conferencia nacional de gobernadores hace 2 años. Una mujer negra imponente, con intelecto afilado como navaja y tolerancia cero al absurdo. Tomó asiento detrás del estrado, escaneando la sala como siempre lo hacía. Sus ojos se posaron en mí. Una pausa. Una doble mirada. Luego: ¿es esa Camille Reyes, la gobernadora? Silencio. Todas las cabezas se giraron. Los periodistas en primera fila jadearon. Las cámaras giraron. Los reporteros susurraban frenéticamente a sus teléfonos. Alguien levantó un lente. Flash. La cabeza de Isabella se volvió bruscamente hacia la galería. Nuestros ojos se encontraron. Ojos que antes rodaban con desdén, ahora abiertos de incredulidad. Teresa Reyes, sentada rígidamente al lado de su hija, se puso blanca como tiza. Su mano voló hacia su pecho. Susurró algo, quizás una oración, quizás una maldición. Manuel Reyes se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si intentara descifrar si el fantasma de la hija que había repudiado había vuelto a atormentarlo, en carne y poder. No pestañeé. No asentí. No saludé. Solo me senté quieta, la espalda recta, como si mi mera existencia en esa sala fuera suficiente declaración. Y lo era. La jueza carraspeó, se recompuso, y la audiencia continuó. Pero el aire nunca se asentó del todo después de eso. Cada pocos minutos, alguien lanzaba una mirada hacia atrás. La gobernadora estaba en la sala, y no había venido a salvar a nadie. Los fotógrafos hacían clic sin vergüenza. Uno intentó acercarse hasta que un alguacil le hizo una señal para que se detuviera. Yo los ignoré. Había venido a presenciar, no a interferir, no a ofrecer consuelo, ni siquiera a hablar. Me quedé hasta que se levantó la sesión, luego me levanté de mi asiento y salí por la misma puerta lateral por la que había entrado. Nadie me llamó. Nadie me siguió. Cuando regresé al hotel, mi teléfono ya estaba vibrando con llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz de medios de prensa que no escuchaba desde hacía años. Mi rostro estaba en las noticias. Mi nombre era tendencia. Pero esta vez, no fue un escándalo ni una vergüenza lo que me llevó allí. Fue la presencia. Me senté junto a la ventana esa noche, observando las luces de la ciudad que solía llamar hogar. Mi reflejo en el vidrio ya no parecía una sombra, sino algo más pesado, algo visto. Camille Reyes había regresado.
No como hija, no como hermana, sino como un ajuste de cuentas. No pasaron ni 24 horas para que mi nombre dominara el ciclo de noticias. Mi regreso a la sala del tribunal había abierto una bóveda que nadie había tocado en más de una década. Cada medio tenía su propio enfoque: el pasado secreto de la gobernadora de Colorado, la hermana desconocida de la fiscal acusada, del escándalo al Senado, el arco de redención de Camille Reyes, la Reyes olvidada. ¿Es Camille la verdadera estrella de esta familia? Y entonces llegó la verdadera tormenta. Alguien desenterró el clip. El viejo video borroso. Ese que yo creía perdido en el olvido del internet. Reapareció, pixelado pero inconfundible. Yo, a los 23 años, en una casa de alquiler durante las vacaciones de primavera. Un chico con un teléfono y demasiado ego. Y el mundo mirando. Los titulares se volvieron más agudos, más duros. Un programa incluso entrevistó a mi exnovio, quien sonrió con timidez y dijo: éramos jóvenes. Ella sabía que yo tenía el video. No pensé que llegaría tan lejos. Vi el segmento sola en mi oficina. Mis manos quietas, mi rostro sin expresión. No parpadeé. No pedí control de daños. Dejé que se transmitiera, que ardiera. Porque ya había terminado de huir. Mi equipo se desesperaba. ¿Emitimos un comunicado? ¿Podemos amenazar con acciones legales? ¿Deberíamos frenarlo? Dije que no a todo. Simplemente susurré: que miren. Ya he sobrevivido a ser vista antes. Entonces Manuel Reyes llamó. Su voz, siempre cortante, aún cargaba con el peso del mando, como si yo tuviera 16 años otra vez, siendo reprendida por usar lápiz labial. Estás usando nuestro nombre para tu propio beneficio, dijo con frialdad. Arrastrando nuestro legado por el barro por atención. Me recosté en mi silla, mis dedos golpeando el borde del escritorio. He cargado con ese nombre más tiempo del que tú me cargaste a mí, respondí con calma. No pedí ser una Reyes. Me quedé siéndolo para recordarme a quien no debo parecerme. Clic, colgó. Esa noche, Teresa Reyes fue llevada de urgencia al hospital por un pico de presión arterial. Me enteré por una llamada silenciosa de mi prima en San Antonio. Contra todo instinto, reservé un vuelo de madrugada. Entré a la habitación del hospital sin anunciarme. Mi madre se veía tan pequeña, no la mujer severa que solía persignarse antes de cada comida y decirme que hablara más bajo, que sonriera más, sino solo un cuerpo cansado en una bata, con las manos temblando bajo una manta delgada. Nuestras miradas se cruzaron. Camille, susurró Teresa, su voz quebradiza, como si fuera a romperse si la elevaba. No me moví, no hablé. Si lo que dicen es verdad, dijo lentamente, entonces yo, he pasado años sin verte. Las lágrimas se acumularon en los ojos de la anciana, pero yo no lloré. Me senté a su lado, tomé su mano con suavidad y la sostuve en silencio. No como una hija buscando perdón. No como alguien ofreciéndolo. Solo como yo misma. No dije te perdono. Eso habría sido demasiado ordenado, demasiado fácil. Había aprendido que sanar a veces llega sin permiso, sin una declaración. Cuando Teresa se quedó dormida, saqué una pequeña pintura de mi bolso y la dejé en la mesita de noche. Era una obra que había hecho meses atrás, una mujer de pie en un desierto, su silueta alargada y desproporcionada proyectándose detrás de ella. La titulé Testigo. Me marché sin dejar una nota. De vuelta en Colorado, la locura mediática no se había calmado. Los periodistas esperaban fuera de mi oficina. Los editoriales especulaban sobre mi pasado. Los equipos de cámaras acampaban cerca de mi residencia. No di entrevistas, no publiqué tweets, no emití comunicados pulidos. Pero tampoco me escondí. En la siguiente reunión programada del gabinete, entré en la sala con mi serenidad habitual. Mi equipo estaba tenso, el ambiente cargado de expectativa. Me acerqué al podio. No voy a reescribir el pasado, dije, con voz clara, firme. Pero sí voy a decidir cómo se usará de ahora en adelante. Luego abrí la reunión. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Ya había hablado, y ese silencio, ganado, poseído e innegable, fue más fuerte que cualquier titular que pudieran imprimir. La acusación apareció en todos los noticieros como un escándalo latente finalmente encendido. Isabella Reyes, otrora la fiscal estrella de Texas, ahora enfrentaba cargos penales por manipulación de pruebas en un caso de inmigración de alto perfil. Los círculos legales que antes la elogiaban cortaron lazos en silencio, como ratas que huyen de un barco hundiéndose. Los susurros se convirtieron en declaraciones.
Antiguos colegas emitieron comunicados cuidadosamente redactados, calificando las acusaciones como profundamente preocupantes y una traición a la confianza pública. Su nombre, que antes se decía con orgullo, ahora estaba cubierto de vergüenza. Yo lo observaba todo desde Colorado, con el rostro impasible. Y entonces sonó el teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. La voz de Teresa era delgada, temblorosa como el viento entre hojas secas. Mía, dijo, ya llorando. Por favor, solo ven a casa. Solo una vez. Ven a cenar. No respondí de inmediato. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje. Esta vez de Manuel. No fue una llamada, ni siquiera un mensaje de voz. Solo un texto, necesitamos hablar. 15 años de silencio, de fingir que yo no existía, y de pronto todos recordaban mi número. Contra todo instinto, dije que sí. Ese viernes, llegué a la casa de los Reyes justo antes del atardecer. El porche se veía más pequeño de lo que recordaba, como si hubiera encogido con la edad. Por dentro, los muebles estaban pulidos, el aire espeso con aceite de limón y energía nerviosa. Estaban todos allí. Teresa abrió la puerta con una sonrisa temblorosa, el rímel ya corrido en las esquinas. Manuel estaba detrás de ella, rígido con una camisa recién planchada. Isabella se sentaba al fondo de la mesa, con la cabeza baja, girando nerviosamente una servilleta entre los dedos. El asiento reservado para mí era la misma silla vieja en la que me sentaba de niña, pero ahora tenía una nueva tapicería, cuero nuevo, apretado, una capa brillante sobre una estructura astillada. La comida era elaborada, enchiladas, arroz rojo, tortillas frescas y vino que nadie tocó. Teresa intentó llenar el silencio con historias del pasado. ¿Recuerdas cuando solías dibujar en las servilletas?, preguntó, con una voz falsamente alegre. Manuel añadió, tus carteles de campaña eran muy profesionales. Leí uno de tus discursos, bastante impresionante. Me quedé quieta, observando, escuchando, midiendo. Eventualmente, Isabella habló, con voz baja. Sé que la cagué. Solo, nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Ahí estaba. Luego vino el giro. Estábamos pensando, dijo Teresa, extendiendo la mano hacia la mía pero deteniéndose a medio camino, que tal vez podrías decir unas palabras al fiscal federal. Solo una pequeña recomendación, nada formal. Solo, ayuda a la familia. Miré alrededor de la mesa, a mi madre, con lágrimas aferradas a la esperanza como una niña abrazando una manta desgastada, a mi padre, con ojos agudos a pesar de la suavidad fingida en su tono, a Isabella, la arquitecta de mi exilio, ahora reducida a una desesperación silenciosa. Dejé el tenedor lentamente. El clic resonó como el mazo de un juez. Si no fuera la gobernadora, pregunté, con voz firme e inquebrantable, ¿seguiría siendo de su sangre? Nadie habló. El silencio fue ensordecedor. Me levanté. El aire se sintió más liviano en el momento en que empujé la silla hacia atrás. El cuero nuevo rechinó. Conservé su apellido, dije suavemente, pero construí mi vida sin ustedes en ella. Me di vuelta. El abrigo rozó mis pantorrillas mientras caminaba hacia la puerta. Camille, por favor, gritó Teresa, con la voz quebrada. Pero no miré atrás. Salí al aire nocturno, fresco, seco y claro. Por primera vez, no cargaba con el peso de esa casa, solo con el mío. El mensaje llegó a las 3 de la madrugada. Me desperté de golpe. El teléfono volvió a vibrar, una imagen, luego otra, luego una avalancha. Capturas granuladas del viejo video de vacaciones de primavera. Intercambios privados de correos de cuando tenía poco más de 20 años. Una foto mía llorando afuera de un refugio en Denver en el primer año. Sin título. Sin remitente. Miré la pantalla en la oscuridad. El pulso estable. No era miedo. Era cálculo. Para las 9 de la mañana, mi directora de comunicaciones llamó a la puerta de mi oficina, con el rostro pálido. Tenemos algo, dijo, deslizando una tablet sobre mi escritorio. Ahí estaba de nuevo. Una publicación de blog ya circulaba con el titular, La verdadera Camille, archivos filtrados del pasado de la gobernadora. No me estremecí. Al mediodía, una llamada discreta entró desde una vieja amiga, ahora en el Departamento de Justicia. No lo escuchaste de mí, dijo la voz, pero tu padre ha estado haciendo preguntas. Verificando antecedentes, susurró a alguien. Está intentando encontrar algo con que presionarte. Cerré los ojos un instante,
Luego los abrí con una concentración más afilada que el vidrio. Eso no era preocupación. Era advertencia. O peor, una amenaza suave. Esa tarde, en lugar de esperar a que la tormenta llegara a mi puerta, caminé directamente hacia ella. A la mañana siguiente, me paré ante un podio en Denver. Sin banderas detrás. Sin escoltas a mis lados. Solo yo. Una pared cubierta con dibujos de niños inmigrantes a los que había ayudado a lo largo de los años. Y un solo foco blanco. Llevaba un blazer blanco impecable. Sin joyas. Líneas limpias. El cabello recogido detrás de las orejas. Una mujer desarmada pero intocable. Todos hemos visto cómo funciona el poder, comencé. No siempre llega en forma de violencia o leyes. A veces se presenta en susurros. En recordatorios de quién es tu padre. En amenazas disfrazadas de escenas familiares. Hice una pausa. Bueno, este proyecto de ley es para cualquiera que haya tenido su pasado usado en su contra por personas que se suponía debían protegerle. Presenté la Ley de Protección de Testigos de Justicia, una propuesta para criminalizar cualquier intento de manipular a figuras públicas, denunciantes u oficiales mediante presión familiar, relaciones pasadas o amenazas reputacionales. Fue audaz, personal e inequívocamente directa. No mencioné nombres. Pero todos los medios lo sabían. Todos los legisladores lo sabían. Cada miembro de la familia Reyes lo sabía. La prensa explotó de nuevo. Pero esta vez, no me arrastraban. Me respaldaban. Editoriales elogiaron el proyecto como largamente necesario. Opiniones alabaron mi compostura frente a la intimidación generacional. Los titulares cambiaron. La gobernadora Reyes redefine la armadura política, luchó contra su familia, ahora lucha por los silenciados. Manuel Reyes, silencio. Teresa, sin llamadas. Isabella, sin mensajes, sin intentos de contacto. Nadie se atrevió. Caminé por las calles de Denver esa misma semana como cualquier otra ciudadana. Sin reporteros detrás. Sin cámaras siguiéndome. Solo una mujer tranquila, con un abrigo azul marino, café en mano, cruzando la 14 con Bannock bajo la suave luz dorada del otoño. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. Y sonreí. Me gustaba así, pensé, porque no necesito ser recordada para seguir haciendo lo que nadie más se atreve. Pasado el mediodía, mi asistente llamó suavemente a la puerta. Señora, Isabella Reyes está en el vestíbulo. Levanté la vista de mis notas. ¿Pidió cita, un número? Solo pidió verte a solas. Hubo una pausa. Larga. Asentí una vez. Hazla pasar. Limpié el escritorio, dejando solo un vaso de agua. Sin cámaras. Sin asistentes. Sin seguridad. Cuando Isabella entró, parecía una sombra de la mujer que fue en las salas de juicio. Sin maquillaje, ojeras marcadas, una blusa sencilla, jeans, y unos hombros que apenas se sostenían. No dije nada. El silencio se volvió denso. Un silencio viejo, familiar, pero largamente enterrado. Isabella se sentó frente a mí. No sabía cómo empezar, dijo en voz baja, pero sé que arruiné lo que podríamos haber sido como hermanas, incluso antes de darme cuenta de que te tenía envidia. Su voz se quebró, pero siguió hablando. No quiero ir a prisión, pero no estoy aquí para pedirte que lo arregles. Solo quería decirte la verdad. Te pisoteé para subir más alto, y ahora levanto la vista y estás en un lugar al que ni siquiera puedo llegar. La observé. Tranquila. Insondable. No me destruiste, Isabella, dije con tono sereno. Solo te olvidaste de que existía. Y cuando alguien es olvidado por suficiente tiempo, aprende a volverse inolvidable. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mamá todavía cree que me vas a salvar. Giré la cabeza ligeramente, mirando por las altas ventanas de mi oficina, hacia la ciudad más allá. No estoy aquí para salvar a nadie, dije. Me salvé a mí misma, para que nadie pudiera volver a ahogarme. Isabella asintió lentamente. Su voz se suavizó. Gracias por no odiarme más de lo que merezco. No respondí. No hubo abrazo. No hubo perdón. No hubo último gesto. Solo un silencio honesto entre dos mujeres que una vez compartieron un cuarto, una sangre, y años de daño invisible. Al levantarse para irse, su mano rozó el borde de mi escritorio. Ahí, casi escondida bajo una carpeta, yacía una hoja de papel. Una carta sin firmar.
Una súplica de clemencia. Una que había escrito y quemado esa misma mañana, después de recordar una llamada diferente, de hace 15 años, cuando una hermana le susurró a nuestro padre, ella es la del video. La puerta se cerró con un clic tras ella. Me senté de nuevo, abrí el siguiente borrador de mi propuesta de reforma judicial y comencé a escribir otra vez. Algunos legados, pensé, no pueden reescribirse, pero sí pueden terminar contigo. La conferencia no fue como nada en lo que hubiera hablado antes. No fue grandiosa. No fue dramática. Pero era una sala llena de historia silenciada esperando exhalar. Un encuentro estatal sobre reforma de justicia familiar. Paneles sobre denunciantes que habían expuesto corrupción en corporaciones, instituciones políticas y, lo más doloroso, dentro de sus propias familias. Sobrevivientes que alguna vez fueron hijas, hijos, parejas, empleados, castigados no por mentir, sino por decir la verdad demasiado cerca de casa. Esperé entre bastidores mientras se proyectaba el video introductorio final, un montaje de rostros borrosos por seguridad, voces distorsionadas, subtítulos narrando traiciones de padres, esposos, jefes, sangre. La moderadora me presentó de forma simple, gobernadora Camille Reyes. Activista. Reformadora. Hija. Di un paso al frente, en medio de un silencio cargado de peso. Mi voz fue firme desde el comienzo. Una vez me llamaron una desgracia, comencé. Luego me borraron. Luego me amenazaron. No con armas, sino con memorias. La gente se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para que nadie me pida perdón. Estoy aquí para que mis futuros hijos no sientan que amar su verdad significa traicionar su linaje. Hice una pausa, escaneando al público. Mis ojos se posaron brevemente en mi madre. Teresa estaba sentada en la segunda fila, más vieja, más pequeña de algún modo, con las manos fuertemente entrelazadas. No habló, pero las lágrimas caían silenciosas por su rostro. Más atrás, casi escondido entre sombras, estaba Manuel. Sin traje. Sin insignias. Solo un hombre con una camisa sencilla, brazos cruzados sobre el pecho como un escudo que ya no funcionaba. Isabella no estaba. Pero en la primera fila, un asiento vacío tenía un letrero impreso, reservado para quien una vez quiso ser. Sonreí al escuchar los suspiros sutiles que recorrieron la sala. Luego vino el giro. Me gustaría anunciar una nueva política, dije. Se llama Ley de Parentesco Público, o lo que yo llamo la cláusula de transparencia familiar. Bajo la nueva legislación, los empleados públicos podrían declarar relaciones familiares que presenten conflicto de interés sin miedo a represalias, degradación o ser considerados desleales. Era una forma de proteger a los denunciantes no solo de extraños, sino de aquellos con quienes compartían ADN. Porque el silencio, dije, no debería ser el precio de pertenecer. La prensa lo captó como fuego. Finalmente, algunos titulares decían, una líder que nombra la herida antes de que supure. El discurso fue transmitido en vivo en todo el país. Algunos aplaudieron. Algunos lloraron. Algunos dijeron que era demasiado personal para la política. Pero por una vez, nadie me llamó una desgracia. La hermana de una fiscal deshonrada, ya no. Al bajar del escenario, no me esperaban flores ni una ovación. Solo una sensación tranquila, firme, de que había sacado algo de la tierra y lo había convertido en semilla. No necesitaba borrar el apellido Reyes. Simplemente reescribí lo que significaba. 6 meses después, entré a un pequeño centro comunitario en el sur de Denver. Sin prensa. Sin podio. Sin espectáculo. Solo 40 sillas plegables y un grupo de vecinos reunidos para lo que pensaban que era otro panel sin fines de lucro sobre liderazgo. Nadie esperaba que la gobernadora entrara en jeans, un cardigan gris largo y sin personal detrás. No me dirigí al frente de inmediato. Ayudé a mover algunas sillas, me serví un café, sonreí como si perteneciera allí. Porque en muchos sentidos, lo hacía. Cuando llegó el momento de hablar, di un paso al frente. Sin título en pantalla. Sin gran introducción. Solo 3 palabras escritas con tiza detrás de mí, liderazgo implacable. Comencé en voz baja, pero mis palabras impactaron como pedernal. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo lo lograste sin el apoyo de tu familia? Una pausa. No lo logré. Solo dejé de esperarlos. Risas suaves, pero sinceras. No elegimos nuestra sangre, continué, pero sí elegimos qué legado llevamos adelante, y tal vez, más importante aún, cuáles dejamos atrás. Alguien levantó la mano. Una mujer de unos 50,
con canas en las sienes y años de carga en su postura. ¿Y si un día cambian de verdad?, preguntó. ¿Y si vuelven diferentes? Incliné la cabeza, considerando. Los dejaré contar su historia, respondí, cálida y serena, pero yo ya conté la mía, y no la voy a reescribir. El público volvió al silencio. Esta vez con ese silencio que ocurre cuando algo verdadero se asienta en tu pecho. Fue entonces cuando lo noté. Manuel. De pie al fondo, junto a la pared. Sin traje. Sin expresión de autoridad. Solo un hombre mayor viendo hablar a su hija desde un lugar al que nunca la ayudó a llegar. Seguí hablando, pero mis ojos sostuvieron los suyos por un momento. No con desafío. No con dolor. Solo con claridad. Cuando terminó el evento, la gente aplaudió. No por obligación, sino por reconocimiento. Mientras se dispersaban, Manuel caminó lentamente hacia el frente. Pocos lo notaron. Ninguna cámara giró. Esperó su turno en el micrófono. Me quedé quieta, inescrutable. Nunca entendí a mi hija, dijo. Una larga respiración. Pero hoy me di cuenta de que tal vez no necesito hacerlo. Tal vez lo único que necesito es admitir que ella hizo lo que yo nunca pude. Y ahora la veo. Sin disculpa. Sin explicación. Solo eso. No lloré. No corrí a abrazarlo. Solo incliné la cabeza. Un gesto lleno de paz, no de rendición. Afuera, comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Los niños corrían por el parque helado cercano, persiguiéndose entre los columpios. Salí bajo la suave luz blanca. No miré atrás. No saludé. Solo seguí caminando. Sola, pero no solitaria, a través del susurro del aire temprano de invierno. Una vez viví solo para ser vista. Ahora finalmente había aprendido a verme a mí misma. A veces, las batallas más difíciles son las que luchamos en silencio dentro de nosotros, contra el peso del pasado. Pero sanar no se trata de reescribir lo que ya fue. Se trata de negarse a cargarlo más. No elegimos de dónde venimos, pero sí elegimos dónde nos plantamos. Y a veces, plantarse sola, es el comienzo de algo inquebrantable. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.